Paz de Cristo. Este es el cuarto video que corresponde a esta serie de enseñanzas titulada Explicación de Mateo 28:19. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este estudio bíblico estaremos explicando por qué bautizamos en el nombre de Jesús, como dice en Hechos 2:38 y no como aparece en Mateo 28:19. Les agradecemos de antemano por su tiempo en este canal. Si yo puedo, tú también. Yo soy la hermana Mari y estaré leyendo las citas bíblicas de esta enseñanza. Y sin más preámbulos, damos inicio a la enseñanza de hoy con nuestro hermano Luisito. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo y a través de 17 puntos estaremos enseñando por qué bautizamos en el nombre de Jesús. Le invitamos a que nos acompañe en estos estudios y esta es la cuarta parte. Pero antes, oremos. Padre Santo, Padre Eterno, a través de este estudio te pedimos que tú hables a nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones. Unge mi mente, unge mis labios, danos esa revelación, enséñanos a través de tu palabra, a través de este estudio, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Punto número 12. Los títulos en la Biblia. Mateo, capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lo que aquí podemos destacar es que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, más bien son títulos. Por mencionar algunos ejemplos de algunos títulos que utilizamos son Padre, Hijo, Sobrino, Doctor, Mecánico, Licenciado, entre otros. En el Antiguo Testamento a Dios se le llamaba y se le conocía de diferentes maneras. Analicemos solo 3 ejemplos de muchos que hay. En primer lugar, veamos el título Dios. Génesis, capítulo 1, versos del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Un título general para Dios que aparece 2500 veces es Elohim. Despierta en el hombre un temor reverente y un sentido de dependencia total. El nombre Elohim representa al Dios que se ha revelado por sus poderosas obras en la creación. Al referirse a Dios se usa el sustantivo Elohim, casi exclusivamente en plural, y es por eso que algunos han interpretado que aquí se deja traslucir la doctrina de la Trinidad, ya que fue Elohim quien dijo en Génesis capítulo 3, verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, como lo miramos en el video anterior. Este uso del plural sugiere ciertamente la plenitud y las múltiples capacidades de los atributos divinos. Al mismo tiempo, el uso constante de la forma singular recalca la unidad de la deidad y constituye una reprensión para el politeísmo, que es la creencia en muchos dioses. Esta palabra tiene forma de plural, aunque cuando se refiere a Dios, generalmente aparece en singular. En segundo lugar, veamos el título Señor. Josué, capítulo 3, verso 11. He aquí, el arca del pacto del Señor, de toda la tierra, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. El título Señor ha tenido un significado importante que realza el respeto y que denota que es dueño de algo o de alguien, o que tiene el control, el poder o el dominio. En la Biblia destaca la diferencia de la palabra Señor cuando se utiliza en general que cuando es utilizado para nuestro Dios. Y en el idioma hebreo es utilizado la palabra o título Adonai, mientras que en el idioma griego se utiliza la palabra Kyrios. En tercer lugar, veamos el título proveedor. Génesis capítulo 22, verso 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá.
En el momento que Abraham necesitaba un sacrificio, Dios proveyó un carnero como sustituto al sacrificio de su hijo Isaac. Y es por eso que aquí encontramos este título dado a Dios, como Jehová proveerá, también el proveedor, también mencionado como Jehová Jireh. Aquí presentamos solamente 3 de muchos ejemplos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, ya que un título no puede describir y explicar las grandezas de nuestro Dios. Por otro lado, podemos decir que el nombre y sus títulos sirven como una descripción de quién es Dios y de cómo trabaja en las vidas de las personas. Si en Mateo capítulo 28 verso 19 describe 3 títulos juntos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el siguiente verso describe 2 títulos juntos. Juan capítulo 13, verso 13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Que es Maestro y Señor. En el Antiguo Testamento se utilizaron algunos títulos y le llamaron a Dios de diferentes maneras, dependiendo de la situación por la cual estaban pasando. Por ejemplo, Jehová Jireh, que significa Jehová es mi proveedor. Jehová Nisi, que significa Jehová es mi bandera o mi estandarte. Jehová Shalom, que significa Jehová es mi paz, entre otros muchos más. Analicemos algunos ejemplos en el Nuevo Testamento de algunos títulos que acompañan el nombre de Jesús, los cuales nos ayudarán para explicar que un solo título no puede explicar las grandezas de nuestro Dios. En primer lugar, veamos el título El Cordero de Dios. Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento se ocupaba un cordero, el cual era sacrificado y su sangre servía para expiación. Pero en el Nuevo Testamento Jesús fue el Cordero perfecto, el cual derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que seamos salvos. En segundo lugar, veamos el título Mesías. Juan capítulo 4, verso 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declara todas las cosas. La palabra o título en el idioma hebreo es Mesías, mientras que en el idioma griego es Cristo, que significa ungido. Y Jesús es el Cristo, es el Mesías. Él fue el Salvador enviado por Dios y anunciado por los profetas para salvar al pueblo de Israel del orden establecido. Uno de los puntos por los cuales el pueblo judío no creyeron en Jesús fue porque esperaban al Mesías, alguien que los sacara y los liberara de la esclavitud del yugo que tenían con los romanos. Juan capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Entonces vino a los suyos, a su pueblo, los israelitas. Pero su pueblo, los judíos, no lo aceptaron, no lo reconocieron como el Mesías, ya que Jesús vino a liberarnos y a rescatarnos del pecado y de la muerte. Y no vino a liberar a los judíos del yugo que tenían con los romanos. Pero en su segunda venida vendrá Jesús a salvarlos físicamente, al término de la última semana de la tribulación, como lo anunció el profeta Daniel. En tercer lugar, veamos el título El pan de vida. Juan capítulo 6, verso 35. Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Aquí se presenta como el que sacia nuestras vidas. Se presenta como el pan que sacia nuestra hambre y como agua para saciar nuestra sed, ya que es Él el que llena todo vacío, y no se refiere a que es un alimento o bebida física, más bien es enfocado en un sentido espiritual, ya que en el Antiguo Testamento
el pueblo de Israel sí fue saciado físicamente con comida y agua de una manera milagrosa a través del Dios Todopoderoso. Por dar un ejemplo, agua salió de la roca para beber y descendió maná del cielo para comer. Entonces, lo que aquí podemos ver es que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios utilizó algunos títulos para describirse. Veamos 3 ejemplos de títulos para comprobar que es el mismo Dios del Antiguo y Nuevo Testamento. Veamos el título Pastor. Salmos capítulo 23, verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Juan capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En el Antiguo Testamento dice que Jehová es mi pastor, mientras que en el Nuevo Testamento dice que Jesús es el buen pastor. En segundo ejemplo, veamos el título Señor. Josué capítulo 3, verso 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Juan, capítulo 11, verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Aquí está hablando de Jehová, que es el Señor en el Antiguo Testamento, mientras que en el Nuevo Testamento menciona a Jesús como el Señor. En la Biblia encontramos muchos títulos, ya que un solo título no puede explicar y describir las grandezas de nuestro Dios. Por mencionar algunos títulos, Padre, Redentor, la luz del mundo, el mediador, el abogado, la roca, el príncipe de paz, el principio y el fin, torre fuerte, el todopoderoso, el Dios altísimo, el Santo de Israel, Jehová de los ejércitos, el Shaddai, el Alfa y la Omega, el Padre eterno, entre otros. En la Biblia encontramos muchas maneras de cómo le llamaban a Dios, ya que un solo título no puede explicar las grandezas de nuestro Dios. En Mateo 28, verso 19, encontramos el título de Padre. Y en el video anterior ya explicamos que tanto Dios, el Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo, que es el mismo Dios y también es nuestro Padre. El término o título Padre se usa con varios sentidos. Número 1, como progenitor. Número 2, como cabeza de una casa o familia. Número 3, como originador de una nación. Número 4, como fundador de una clase o profesión. Número 5, como protector, originador de algo y como expresión de respeto. En otras palabras, aquí describe la palabra padre como un título y la definición de la palabra título es sustantivo masculino. Este término se refiere a una palabra o expresión, frase o locución con que se da a conocer el nombre o asunto de una obra o de cada una de las divisiones de un escrito. Nombradía, celebridad, distintivo, fama, renombre o reputación como se conoce a alguien, por sus acciones o características, pretexto, razón, excusa, justificación, motivo, origen o causa de algo. También es un testimonio dado para desempeñar en una dignidad, empleo o cargo, aplicándolo a la vida circular. En una escuela donde hay alumnos y maestros, profesores o instructores, también se utiliza el título padre o tutor, y en algunas formas o aplicaciones se pide que se escriba el nombre del padre o del tutor. Y claro que no vamos a escribir nuevamente en el renglón o en la línea la palabra padre. Más bien escribiremos un nombre propio, por ejemplo, Casimiro Buenavista.
Pero también en Mateo 28, verso 19, menciona el título hijo, y este término o título aparece 88 veces en el Nuevo Testamento. Existe una referencia en la profecía. Daniel capítulo 7, verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Aquí dice hijo de hombre, el cual es un título mesiánico, pero en el Nuevo Testamento también hace la mención del hijo del hombre. Lucas capítulo 9, versículo 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y cuando hablamos del hijo del hombre, nos estamos refiriendo a Jesucristo, al Dios Todopoderoso, manifestado en carne, el cual utiliza este título de hijo. Y aunque en el anterior video también ya explicamos que cuando hablamos del Hijo de Dios nos referimos a su humanidad, aquí podemos afirmar que en Mateo 28, verso 19 nos pide un nombre. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, más bien son títulos. Cuando alguien tiene que firmar un documento importante o llenar una aplicación, normalmente hay un apartado o sección donde uno tiene que escribir su nombre. Y no es válido si usted escribe padre de familia o hijo de fulanito de tal. Tampoco si escribe su profesión como doctor de cabecera o mecánico de vehículos o contador de chistes del Teatro Blanquita. Un claro ejemplo es cuando alguien va a cambiar un cheque y nos pide que escribamos nuestro nombre, y si nosotros escribimos un título, seguramente no nos cambiarán ese cheque hasta que corroboren que el verdadero nombre está correcto. Pues desde esa misma manera, la Biblia pide también un nombre específico, el cual tiene que ser invocado durante el bautismo en agua, como lo vimos en el video número 2 de este estudio bíblico. Pero vayamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Sabemos que es Jesús, pues no podemos decir que el nombre de Dios es Padre, Hijo o Espíritu Santo, porque estos son títulos, y también ya miramos en el video anterior que Dios se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo derramándose en los corazones. Tampoco nos dijo en Mateo capítulo 28, verso 19, que cuando bautizáramos repitiéramos este versículo de la Biblia textualmente, o estas palabras: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más bien nos está pidiendo un nombre en el cual el bautismo tiene que aplicarse o invocarse un nombre específico. En Hechos capítulo 4, verso 12, lo rectifica una vez más, que está pidiendo un nombre para ser salvos, el cual es Jesús. La pregunta que aquí podemos hacernos es: ¿cuál es ese nombre? Pues tanto en Mateo capítulo 28, verso 19, así como en Hechos capítulo 4, verso 12, nos lleva a la conclusión que el nombre es Jesús. Nos lleva a la referencia que el nombre es Jesús, porque ambas escrituras o pasajes bíblicos piden un nombre y no un título, y el nombre que nos ha sido revelado es Jesús, el cual significa Salvador, pero también significa Jehová salva. Punto número 13. Un solo Salvador en la Biblia. Un solo nombre o un solo título no puede describir o explicar las grandezas de nuestro Dios. Sin embargo, Él nos ha revelado su nombre para ser salvos. En el Antiguo Testamento se dio a conocer como Jehová, aunque Él no nos reveló su verdadero nombre, pero dijo: así me van a llamar. Y Dios Jehová del Antiguo Testamento es el que salvaba
a su pueblo en todo tiempo. Veamos las siguientes escrituras. Isaías, capítulo 43, verso 11. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aquí claramente nos está diciendo que Él es el único que puede salvar y que no hay nadie más que lo pueda hacer. Vayamos a otro pasaje bíblico. Isaías, capítulo 45, versos del 21 al 22. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mira a mí y sé salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Aquí Dios pregunta, ¿hay alguien que escuchó esto desde el principio? Y Él mismo responde, pues no hay nadie, porque solamente hay un solo Dios, ya que no hay otro Dios justo y que salve. Entonces continúa diciendo que nos volvamos a Él, que nos enfoquemos en Él, que pongamos nuestra mirada solo en Él. En el Antiguo Testamento hace la mención que solo es el único que puede salvar. Pero en el Nuevo Testamento Jesús, que es el Mesías, el Cristo, también nos dice que es el único que puede salvarnos, porque tanto Jesús como Jehová es el mismo Dios. En el idioma hebreo, que se pronuncia como Yahshua HaMashiach, en donde podemos decir que Yahshua significa Jehová salva. Aclaramos que es correcto que podemos utilizar en nuestro idioma el nombre en español Jesús, así como en el idioma en inglés Jesus y en el idioma hebreo Yeshua, aunque dicen que más correcto es Yahshua. Para Moisés, así como para el profeta Isaías o Elías, y así también para el apóstol Juan, Pedro o Pablo, por mencionar algunos personajes de la Biblia, podemos decir que ellos sabían que solamente hay un solo Dios, como lo enseña la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si Jehová dijo que no había otro Salvador más, porque la Biblia solamente habla de un solo Dios y un solo Salvador, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Veamos otras escrituras en el Antiguo Testamento que hablan del Salvador del Nuevo Testamento. Isaías, capítulo 25, verso 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Cuando menciona aquel día, se refiere a un tiempo futuro, que da la referencia al Nuevo Testamento. Y en este pasaje bíblico nos dice que Jehová nos salvará. Y así nos queda claro que en el Nuevo Testamento Dios nos reveló su nombre por medio del ángel. Mateo, capítulo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es que fue Dios en Jesucristo el que nos salvó, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, ya que de esa manera pudo derramar su sangre preciosa, porque sin derramación de sangre no hay remisión de pecados. Veamos otro texto bíblico. Isaías, capítulo 35, verso 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no teméis. He aquí, que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dice que no temamos porque nuestro Dios vendrá y nos salvará. Aquí está el profeta Isaías hablando de Dios, el cual conocían como Jehová, pero nos dice que él mismo vendrá y nos salvará. La palabra vendrá está haciendo referencia a un tiempo futuro que es aplicado al Nuevo Testamento.
en donde Dios mismo vino, se manifestó en carne y nos salvó a través de Jesucristo. Pero veamos otro texto bíblico en la Biblia. Isaías, capítulo 52, verso 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Lo primero que aquí se destaca es que hace mención de su pueblo. En el Antiguo Testamento su pueblo son los israelitas, también conocidos como los judíos o hebreos. Pero en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan nos dice: Juan, capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. esto se traduce que a lo suyo vino, o sea que vino para salvar a su pueblo. Pero su pueblo no lo reconoció, no lo aceptó, no creyeron que él era el Mesías que tanto habían esperado. Pero en el siguiente verso continúa diciendo: Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos que a todos aquellos que sí creen en Jesús, que lo aceptan, que lo reciben, les da el poder de ser hechos sus hijos. Y es aquí donde se abrió la puerta para todos aquellos que no eran judíos. Entonces se abre la puerta para todos los gentiles para que también puedan ser salvos a través de Jesucristo. Entonces, en el Nuevo Testamento, la iglesia también viene a ser parte del pueblo de Dios. Somos sus hijos y nosotros sí sabemos cuál es su nombre, al igual que los judíos que también han creído en Jesús, los cuales también son llamados judíos mesiánicos. Continuamos explicando Isaías capítulo 52, verso 6. En segundo lugar menciona que en aquel día, que como ya dijimos anteriormente, que habla de un tiempo futuro que es aplicado en el Nuevo Testamento. En tercer lugar, Jehová dice: yo mismo que estoy hablando estaré presente. Y podemos ver en el Nuevo Testamento que a través de Jesús Él estuvo presente, ya que en Colosenses capítulo 2, verso 9 dice que en Jesús habitaba corporalmente toda la plenitud, toda la deidad. Recordemos un versículo muy conocido en el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 14, versos del 7 al 10. Si me conocéis también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no has conocido, Felipe? Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo con mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. No es la única escritura en el Nuevo Testamento que da la referencia a que Él está presente. Continuemos analizando más escrituras que hablan y dan la referencia de Dios como el único Salvador. Oseas, capítulo 13, verso 4. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Aquí les hace la mención que desde que salieron de Egipto, recordemos que el pueblo de Dios era esclavo, pero Dios los liberó, pero dice que no habrá, que no existirá, que no conocerán a otro Salvador más que a Él. Pero en el Nuevo Testamento, el mismo Dios que se manifestó en carne para salvarnos. Vayamos a otra escritura. Zacarías, capítulo 14, verso 9. Y Jehová será rey sobre la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. La primera cosa que aquí hace mención es que en aquel día, dando la referencia a un tiempo futuro al Nuevo Testamento. La segunda cosa que aquí menciona es que Jehová será uno. Él ya lo ha declarado muchas veces en las Escrituras, que Él es un solo Dios, y también su pueblo lo sabe, ya que ellos son monoteístas, que significa la creencia en un solo Dios. En otras palabras, que el pueblo de Dios
solamente creen y adoran a un solo Dios. Incluso esto es algo que aún los demonios saben, que solo hay un solo Dios. Santiago capítulo 2, verso 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esto aquí está muy claro, pero la tercera cosa que aquí menciona es que él dijo que uno será su nombre. Y en el Nuevo Testamento hay muchas escrituras que hablan del nombre de Dios, que es Jesús, ya que como hemos visto que también el nombre de Jesús significa Jehová salva, pero en el Antiguo Testamento solamente se dio a conocer como Jehová y de otras maneras más, pero el Nuevo Testamento reveló su nombre verdadero en Mateo capítulo 1, verso 21, en donde nos dio a conocer su verdadero nombre, en el cual Dios mandó un ángel para revelar su nombre, el cual es Jesús, porque en el nombre de Jesús es en el único en el que podemos ser salvos. Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Punto 14. El Dios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios se dio a conocer como Jehová. Aparece un aproximado de 5.500 veces en el Antiguo Testamento, y esta es la palabra sagrada YHWH, que algunas veces se translitera JHWH, mejor conocido como el tetragramatón, es decir, 4 letras refiriéndose a las 4 consonantes que las componen, ya que en el antiguo hebreo se escribía solamente las consonantes y no existían vocales. Los judíos consideraban tan sagrado el título o nombre YHWH que aún que ni al leer las escrituras lo pronunciaban, a fin de no profanar ni siquiera involuntariamente el nombre del Señor, como menciona en la Torá los libros de la ley. Levítico capítulo 24, verso 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Decían en su lugar la palabra Adonai. En consecuencia, se perdió la verdadera pronunciación de YHWH. Algunos lo pronuncian como Yahweh o Yahvé y nosotros lo pronunciamos como Jehová. Ciertos eruditos judíos, llamados masoretas, añadieron vocales al hebreo escrito, a fin de preservar el conocimiento del idioma hablado. En ese tiempo añadieron a las 4 consonantes YHWH las vocales de la palabra Adonai, que son E o A. Esto dio lugar a que la palabra se escribiera literalmente como Yahweh, transliterada en castellano como Jehová. En el Antiguo Testamento también se ocupa otra expresión para mencionar a Jehová. Salmos capítulo 68, verso 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ya es su nombre, alegraos delante de él. La palabra ja, la cual es una expresión en gramática en la cual podríamos decir que es un pocope, el cual es una supresión o acortamiento de una o más letras al final de una palabra o fonema. Veamos algunos ejemplos. Cami sería para Camila. Patti sería para Patricia. Moto sería para motocicleta. Ja sería para Jehová. Posiblemente la palabra YHWH sea una forma del verbo hebreo ser, y en este caso significaría el que es, el que existe por sí mismo, el cual comprende los atributos de la autoexistencia y la eternidad.
Entonces podemos decir que también se traduce como yo soy. Este nombre le fue revelado a Moisés en el monte Horeb. Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Es el santo nombre de Dios, que guarda su pacto, que ha hecho provisión para la salvación de sus hijos, al igual que los otros títulos divinos, los cuales representan en hebreo el carácter divino de su relación personal con su pueblo. Pero como ya hemos dicho repetidas veces que Jehová el Padre del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, el cual se manifestó en carne. Y es por eso que Jesús pudo también decir que Él es el gran yo soy. Juan, capítulo 4, verso 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Juan, capítulo 6, verso 20. Mas él le dijo, yo soy, no temáis. Juan, capítulo 8, verso 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En esta manera, como se presentó, denota que Él lo es todo. Yo soy el proveedor, yo soy el libertador, yo soy el sanador, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el alfa, yo soy la omega, etc. En otras palabras, Él lo es todo. Punto número 15. La gramática en la Biblia. En este punto analizaremos los nombres en la gramática española. Primeramente veamos una escritura en la Biblia que menciona la palabra nombre. Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En esta escritura podemos ver que hace la mención que a Dios lo llamaremos como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Sabemos que Jesús es el Padre eterno, pero también es el príncipe de paz. Y aunque sabemos que Padre y Príncipe son títulos, pero en la gramática también son conocidos como nombres comunes. Pero aclaramos, no son nombres propios, ya que esta profecía menciona que lo llamaremos como en el nombre admirable, consejero, Dios fuerte, etc., los cuales son nombres comunes. El diccionario traduce la palabra nombre como palabra o conjunto de palabras con las que se designan y se distinguen los seres vivos y los objetos físicos o abstractos. En otras palabras, lo que podemos decir es que todas las cosas tienen o se les ha dado un nombre, pero cada nombre entra en una clasificación o categoría en la gramática. Entonces podemos decir que existe una clasificación de 21 tipos, categorías o de clasificaciones de nombres, en donde los nombres como Padre, Hijo, Príncipe, Dios, Consejero, Señor, etc., entran en una de ellas, al igual que Abraham, Isaac, Jacob, Elías, Jesús, Jerusalén, Egipto, Jericó, etc., entran en otra categoría o clasificación de nombres. Veamos las 21 clasificaciones en la gramática que hay para designar los nombres. 1. Adjetivos. 2. Aumentativos. 3. Colectivos. 4. Compuestos. 5. Común. 6. Derivado. 7. Despectivo. 8. Diminutivo. 9. Gentilicio. 10. Hipocorístico. 11. Individual. 12. Nominal. 13. Partitivo. 14. Partonímico. 15. Primitivo. 16. Proporcional. 17. Simple. 18. Verbal. 19.
yuxtapuesto. 20. Nombre por autonomancia. 21. Nombre propio. Veamos un ejemplo bíblico donde aparece una de estas clasificaciones que ya hemos mencionado. Génesis capítulo 2, verso 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Aquí hace la mención que Adán le puso el nombre a todos los animales, nombres como león, perro, águila, etc., los cuales entran dentro de la categoría de nombres comunes. Pero nosotros, al tener una mascota, también le damos un nombre o le designamos un nombre específico, el cual sería y entraría dentro de la categoría de nombres propios. Por ejemplo, al perro le llamamos Firulais o Solovino, y de esa manera a nuestra mascota se le designa un nombre común, pero también puede tener un nombre propio. En la Biblia aparece una gran variedad de nombres para describir al Dios Todopoderoso. Aquí en Isaías capítulo 9, verso 6, podemos encontrar un nombre que hace referencia a Jesús. Los nombres comunes que presenta el profeta Isaías son admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. También en la gramática española existe otra clasificación que son los nombres compuestos. Vamos a ver 3 ejemplos de nombres compuestos en el Antiguo Testamento. Número 1, Jehová Shalom, que es Jehová es mi paz. Jehová Nisi, que es Jehová es mi bandera o Jehová es mi estandarte. Número 3, Jehová Jireh, que significa Jehová es mi proveedor, entre otros muchos más que existen. Pero cuando en este estudio nos referimos al nombre que fue revelado en el Nuevo Testamento, específicamente en Mateo capítulo 1, verso 21, entonces podemos decir que el nombre de Jesús entra dentro de la clasificación de nombres propios. Una diferencia entre nombres propios y nombres comunes es que los nombres propios, la primera letra se escribe con mayúscula. Por ejemplo, Juan, Laura y Luis, al igual que México, Estados Unidos e Israel. Por otro lado, cuando vamos a cobrar un cheque o a firmar un papel muy importante, el nombre que escribimos es un nombre propio y no un nombre común. Entonces clarificamos que cuando en una aplicación o en un cheque o en un documento oficial en donde nos piden nuestro nombre, se sobreentiende que nos están pidiendo un nombre propio y no un nombre común. Es así que podemos ver en Mateo capítulo 28 verso 19, al igual que en Hechos capítulo 4 verso 12, nos pide un nombre y se está refiriendo a un nombre propio y no a un nombre común, el cual es Jesús y no Padre, Hijo o Espíritu Santo. Así, de esta manera, podemos explicar que Padre, Hijo y Príncipe son títulos, pero también podemos decir que entran dentro de la clasificación como nombres comunes, pero no son nombres propios. Tenemos que ser específicos en esto, porque si no, se podría mal utilizar o interpretar los títulos como nombres propios. Es aquí donde tendríamos que preguntarnos en qué categoría o clasificación de nombres entrarían los títulos. Pero ya aclaramos que cuando la Biblia pide un nombre para ser salvos, que es el nombre de Jesús, el cual está dando la referencia a un nombre propio y no a un nombre común, como Padre o Hijo. Mateo 28, verso 19, no se está refiriendo a que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo textualmente, los cuales ya reiteramos que son nombres comunes o títulos. Más bien nos está pidiendo un nombre, que bauticemos en un nombre propio, en el nombre del Padre, que es Jesús, en el nombre del Hijo, que es Jesús, y en el nombre del Espíritu Santo, que es Jesús, ya que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios.
Veamos esto en más detalle. Punto número 16. La importancia del nombre de Jesús. Mateo capítulo 28, verso 19 menciona que seamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si esta fuera la única escritura que existiera en la Biblia, pues nos quedaríamos sin entender nada, ya que no sabríamos cuál es el nombre específico de Dios. Y no nos quedaría más que repetir estas palabras: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero gracias a Dios que en la Biblia, en la palabra de Dios, nos arroja mucha luz. O sea, nos da muchos textos bíblicos que nos enseñan, nos muestran y nos revelan cuál es ese nombre que Mateo 28, verso 19 nos está pidiendo. Ilustrémoslo con un ejemplo. Imagínese cuando usted era niño y le preguntaba a otro niño que si podía salir a jugar, pero el otro niño le respondía: pregúntale a mi padre, a mi papá, pregúntale a aquel hombre que viene caminando, que trae una gorra de color azul y pantalón de color negro. Entonces es ahí donde nosotros tendríamos que acercarnos, y como no sabemos su nombre propio, entonces tendríamos que usar un título o nombre común y le preguntaríamos de la siguiente manera: disculpe, señor, ¿puede salir su hijo a jugar con nosotros? Por dar otro ejemplo, si le preguntaras a un amigo: ¿quién es tu padre? ¿Qué tal si él nos respondiera de la siguiente manera: es un gran arquitecto, es el que tiene un Toyota de color rojo, que siempre se estaciona en ese lugar, el que trabaja en aquella empresa privada que está en la esquina y que va a la iglesia que está junto al parque? La verdad es que hasta ahorita tal vez no nos quedaría tan claro quién es su padre. Un tercer ejemplo sería: imagínense que vamos de vacaciones y en el hotel que ya hemos reservado con anticipación nos piden el nombre. Claro que no podemos decirles: soy el padre de familia, un gran arquitecto, hijo de Reina Esther del Castillo. Es por eso que tenemos que ser más específicos y la Biblia es clara en esto. Por eso, a través de este estudio, estamos explicando la importancia del nombre, cuál se necesita invocar para ser salvos. Sabemos que es Jesús. Mientras que Mateo 28, verso 19 pide un nombre para ser bautizados, y en Hechos capítulo 4, verso 12 también hace mención que hay un nombre específico para ser salvos. Y como les mencioné anteriormente, no está pidiendo un nombre común, más bien está pidiendo un nombre propio. Reiteramos, cuando vas a cambiar un cheque, te piden un nombre propio o te piden un título o un nombre común. Pues sabemos que si no ponemos un nombre propio, nadie nos cambiará ese cheque. A continuación vamos a presentar algunas escrituras que hacen mención a la importancia del nombre de Jesús, el cual es un nombre propio, y vamos a mencionar a quién se está refiriendo. Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí en el Antiguo Testamento está haciendo la referencia a Jesús, porque en él se cumplió esta escritura. Isaías, capítulo 52, verso 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. El nombre de quien aquí está mencionando es Jesús, porque su pueblo realmente sabe su nombre. Sabemos que es un solo Dios, el cual fue manifestado en carne, y fue en ese momento que nos reveló su nombre. Zacarías, capítulo 14, verso 9. Y Jehová será rey sobre la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Aquí nos dice que uno será su nombre.
O sea que el verdadero nombre de Dios del Antiguo Testamento, así como el verdadero nombre de Dios del Nuevo Testamento, es Jesús. Aquí en Zacarías nos dice que uno es su nombre y es Jesús. Marcos, capítulo 16, verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aquí nos dice que en el nombre de Jesús hay poder para echar fuera demonios, para poner las manos en los enfermos y que sean sanos. Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí nos dice que para ser hijos de Dios necesitamos creer en su nombre, el cual es Jesús. Juan, capítulo 2, verso 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Aquí nos dice que muchos creyeron en su nombre. Y la pregunta es, ¿en quién creyeron? Pues fue en Jesús. Juan, capítulo 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí se podría traducir de la siguiente manera. El que en Jesús cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de Jesús. Juan, capítulo 5, verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibéis. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Aquí hace la mención que el nombre del Padre es Jesús. Y cuando en Mateo 28:19 pide un nombre, el nombre del Padre, aquí nos muestra que es Jesús. Juan, capítulo 14, versos del 13 al 14. Y todo lo que pidéis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidéis en mi nombre, yo lo haré. Cuando oramos en el nombre en el cual podemos pedirle a Dios, es Jesús, ya que podríamos pedirle a muchos dioses de su ayuda, pero aquí nos pide claramente que pidamos en el nombre del Dios verdadero, que es Jesús. Juan, capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La promesa del Consolador, que es el Espíritu Santo, es enviada en el nombre de Jesús. Juan, capítulo 15, verso 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Aquí nos dice que nos perseguirán por causa del nombre de Jesús. Y aún en la historia nos deja ver que mucha gente fue perseguida por creer en Jesús, además de predicar en el nombre de Jesús. Aclaramos, no está diciendo que nos perseguirán por el nombre común que es el Padre, más bien por el nombre propio que es Jesús. Juan, capítulo 17, verso 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aquí nos dice Jesús que nos está dando a conocer el verdadero nombre de Dios, ya que en el Antiguo Testamento no lo dio a conocer. Se presentó de muchas maneras, pero ya hemos visto en Mateo capítulo 1, verso 21, que el ángel nos reveló el nombre del Padre, que es Jesús. Por eso dice que nos dio a conocer el nombre del Padre. Y aquí nuevamente corroboramos que el nombre del Padre es Jesús. Hechos, capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí menciona que solamente hay un solo nombre para ser salvos, el cual es Jesús. Hebreos capítulo 1, verso 4. Hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Aquí nos dice que heredó el nombre del Padre.
así como es mencionado en Mateo capítulo 28, verso 19, el cual es Jesús. Y hasta aquí vamos a detenernos, ya que hay más textos bíblicos que hacen la mención y dan la importancia al nombre de Jesús, que es utilizado para sanar, para echar fuera demonios, para salvar, etc. Punto número 17. Los bautizos en el Nuevo Testamento. Todos los bautizos registrados en el Nuevo Testamento son en el nombre de Jesús, pero no existe ningún bautizo registrado en la Biblia utilizando los títulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Mateo 28, verso 19 pide un nombre, y es por eso que los bautizos registrados fueron en el nombre de Jesús. Vayamos al libro de los Hechos, en donde nació la Iglesia del Señor, en donde comenzó el tiempo de la gracia, en donde fue aplicado el primer bautizo y de ahí todos los que más le siguieron, en donde se cumplió el mandamiento de Mateo 28, 19, en donde Pedro y los demás apóstoles y discípulos continuaron bautizando utilizando el nombre de Jesús. Hechos, capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí fue bautizado el primer grupo, que fueron los judíos y prosélitos, los cuales son todos aquellos que habían abrazado la fe judía, pero aquí abrazaron la fe cristiana. Hechos, capítulo 8, verso 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí fueron bautizados un segundo grupo de creyentes, de personas que fueron los samaritanos, y lo hicieron en el nombre de Jesús. Hechos, capítulo 10, verso 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí podemos ver un tercer grupo, en donde los gentiles fueron bautizados en el nombre de Jesús. Aquí podemos ver que la salvación entró para todo el mundo. Hechos, capítulo 19, verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí podemos ver un cuarto grupo de personas, los discípulos de Juan, los cuales solo habían bautizados para arrepentimiento, pero el apóstol Pablo los volvió nuevamente a bautizar en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Hechos, capítulo 22, verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. El apóstol Pablo, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, también fue bautizado en el nombre de Jesús, ya que fue invocado el nombre de Jesús durante su bautizo. Como podemos ver, todos los bautizos registrados en la Biblia son en el nombre de Jesús y no en los títulos como príncipe, padre, hijo, etc. Aclaramos que en ocasiones se puede añadir un título seguido del nombre de Jesús, como Jesucristo, y esto es correcto, ya que se está invocando el nombre de Jesús. Y recordemos que en el nombre de Jesús podemos ser salvos, que en el nombre de Jesús está la vida, que en el nombre de Jesús es un nombre que tiene poder y autoridad para perdonar pecados, etc. Existe una gran variedad de dioses en el mundo, a través de todas las épocas y culturas, y cada uno de ellos les han puesto un nombre. Por ejemplo, Apolos, Afrodita, Odín, Júpiter, Artemisa, Atenea, Diana, Minerva, Neptuno, Horus, Quetzalcóatl, Ra, Tlaloc, por mencionar algunos. Pero el verdadero Dios que menciona la Biblia también tiene un nombre. En Hechos capítulo 4, verso 12 nos dice que solamente hay un solo nombre
para ser salvos, el cual sabemos que es Jesús. También la Biblia hace la mención de invocar su nombre, el cual es un requisito para ser salvos, como lo vimos en el segundo video de este estudio, porque ese nombre tiene poder. Veamos rápidamente. A continuación, nuestra hermana Mari nos presentará 8 escrituras que hacen la mención de la importancia del nombre de Jesús en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Y aunque hay mucho más escrituras en la Biblia que nos enseñan, que nos revelan el verdadero nombre de Jesús, no queremos ser tan extensos en este video. Hechos, capítulo 3, verso 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Hechos, capítulo 5, verso 28. Diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Hechos, capítulo 5, verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos, capítulo 8, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos, capítulo 9, versos del 3 al 5. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos capítulo 9, versos del 14 al 16. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos, capítulo 15, verso 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Hechos, capítulo 15, verso 17. Para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. No podemos terminar esta serie de estudios titulada Explicación de Mateo 28-19 sin antes invitarte y animarte a que consideres bautizarte en el nombre de Jesús, si aún no lo has hecho, ya que si aún no has cumplido los 5 pasos, elementos o requisitos para ser salvo, entonces podemos decir que aún tu bautizo no está completo y nos interesa que seas salvo. Y tal vez tú tengas la pregunta que si puedes volverte a bautizar, ya que la Biblia solamente menciona que es válido un solo bautizo. Pero si este no está completo, entonces sí puedes. Te dejo con el siguiente pasaje bíblico que hace la mención que los discípulos de Juan, que no tenían el bautismo completo, tuvieron que volverse a bautizar nuevamente en el nombre de Jesús. Hechos, capítulo 19, versos del 1 al 5. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Con esto terminamos estos 4 videos en donde estuvimos explicando
Mateo capítulo 28, verso 19, y aclaramos por qué bautizamos en el nombre de Jesús, como lo menciona el libro de Hechos capítulo 2, verso 38. En el próximo video llevaremos a cabo un cuestionario para que usted lo conteste con calma. Estas respuestas las podrá encontrar a través de estos 4 videos que hemos presentado en este estudio bíblico titulado Explicación de Mateo 28, 19. Y recuerde que nuestra oración es que Dios lo bendiga rica y abundantemente hoy y siempre. Los saludo con la paz de Cristo. Para todos aquellos que no me conocen, soy el hermano Luisito. Me han diagnosticado como legally blind, o sea, traducido, legalmente ciego. Pero todavía puedo ver luces y sombras. Y algo sí puedo decir es que aquí la mayoría sí me conoce. Si yo les preguntara cuántos conocen el amor, sé que la mayoría diría que sí. Amor de Dios, amor entre hermanos, amor de padres. Pues si dicen que el amor es ciego y yo soy ciego, entonces soy puritito amor. Entonces sí me conocen, ¿verdad? Les doy la bienvenida a todos ustedes a este canal y es nuestro deber predicar el Evangelio, hablar de Jesús y enseñar del reino de los cielos.